En el departamento de Cundinamarca se encuentra ubicado el municipio de Silvania, reconocido por su bella naturaleza y grandes montañas, pero que a su vez está marcado por una historia compleja y dolorosa. Esto a causa del conflicto armado y la violencia. Un territorio que en apariencia podría parecer tranquilo, llegó a ser un territorio de tensiones sociales y políticas, llegando así a afectar su población. Lo que comenzó como una confrontación entre guerrilla, fuerza pública y paramilitares, llegó a alimentar por décadas la desigualdad social, la violencia política y la economía rural. Silvania vivió el sufrimiento de miles de personas atrapadas entre el conflicto armado. En este documental, lo que se busca es dar a conocer las vivencias de aquellos quienes llegaron a presenciar en su momento la crueldad de estos grupos armados. Queremos escuchar las voces de aquellos que en su momento llegaron a ser tanto testigos como víctimas de los horrores generados por una guerra que llegó a producir un ambiente de violencia, desplazamientos forzados y asesinatos, llegando a transformar no solo así el paisaje físico, sino también el alma de sus habitantes. Esto llega a ser una historia de resistencia, de pérdida, pero sobre todo de esperanza, para así llegar a sanar las heridas que en su momento llegaron a causar la violencia. Doctor William, usted fue alcalde en Silvania durante dos periodos. El primero transcurrió de 1998 a 2000. ¿Cómo fue su proceso de campaña en ese momento de tensión en el municipio? Ángela, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, en ese momento, pues en todo el territorio nacional hacer política no era fácil, pues porque había una intervención directa en todos los territorios por parte del grupo armado de las FARC. Entonces, pues había muchas limitaciones, como en el caso nuestro, para la campaña en el municipio de Silvania, había mucha restricción a los ciudadanos para poder ejercer el derecho al voto, para poder hacer los despliegues de campaña, poder hacer todas las actividades normales de una campaña política, desplazarse en ese momento había ciertas limitaciones, obviamente amenazas, cerca aquí del municipio de Silvania, pues en ese momento, inclusive a manera de poder recordar qué pasó en tiempos de conflicto. En campaña, por ejemplo, el candidato a la alcaldía de Tibacudí lo asesinaron, por ejemplo. Eso fue 20 días antes de las elecciones. Y así los concejales, todo quien fuera candidato a cualquier corporación o a la alcaldía, había muchas restricciones y muchas limitaciones, como les comento. Entonces era muy difícil porque pues había que llegar a los ciudadanos, uno tenía que transmitir el mensaje, pero no era fácil en ese momento hacerlo. Yo la verdad recurrí a ciertas estrategias, entre ellas me dediqué a escribir cartas personales a todas las personas que yo conocía, que eran bastantes, y la verdad fue un momento bien interesante porque pues esos mensajes llegaron, había que buscar estrategias para poder comunicarse uno con las personas. Y en últimas, el día de elecciones no se podía votar según el grupo armado. Ese día no se podía votar. Yo recuerdo muy bien que la gente madrugó a votar, no se vino por los caminos, no se vino por las carreteras porque había limitaciones en el transporte. La gente se vino por las trochas, se vino por los atados. Lo más bonito, y eso me llamó mucho la atención porque aprendí a conocer al colombiano, al colombiano valeroso del ejercicio de sus derechos, y aprendí también, me dio a entender que lo importante y lo que vale el ejercicio de ese derecho a poder votar es un derecho de la libertad, es un derecho de la expresión ciudadana, es el derecho de la democracia. Yo aprendí de ahí del valor de la democracia, que era lo que en ese momento estaba en riesgo porque era lo que los grupos armados querían votar. Entonces, de esta manera, así en esas condiciones, ese día resultamos
electos, para el caso mío con una votación importante, pero primero que todo es al valor y a eso que tiene el ser humano de hacer valer lo que es su condición, su dignidad, sus derechos, lo que hay, ese poder de la libertad, es decir, déjenme que estos son derechos míos. Eso es lo que yo pude notar en el ciudadano en ese momento, pues un momento de una coyuntura muy complicada. Doc, ¿cuál fue la situación más difícil que su merced tuvo que atravesar ya pues como alcalde en ese periodo? Bueno, después vino ya lo que es la responsabilidad que uno tiene como alcalde y pues coincidencialmente en ese momento se iniciaron los diálogos del Caguán, ¿sí? Entonces pues la FARC pues tenía un poder enorme en todos los gobiernos, desde el gobierno nacional, departamental, en todos los territorios se empoderó muchísimo y comenzaron a colocar muchas condiciones, especialmente en temas presupuestales. ¿Sí? Yo recuerdo, diría que de tantos momentos, pero había un control sobre los alcaldes, sobre la manera como uno gobernaba, sobre la forma como, digamos, como a ellos les parecía que era lo prioritario o que no, los ciudadanos pensaban de otra manera. Entonces no era fácil, pero el momento así muy puntual que recuerdo de tantas cosas es que nos colocaron a varios alcaldes acá en Sumapaz una condición donde teníamos que entregarle a ellos una parte del presupuesto municipal. Nos llevaron a un lugar por allá para arriba de Cabrera y nos colocaron esa condición que teníamos que aportarle a ellos parte del presupuesto del municipio, a lo cual los alcaldes que estábamos ahí dijimos que no era posible, porque primero que todo eso no era legal, segundo para uno era un riesgo grande y imposible de cumplirlo. Entonces nos dijeron, bueno, si ustedes no cumplen eso, pues va a haber una situación muy complicada para ustedes y los declaramos objetivo militar, ¿sí? Entonces hablamos con el gobernador y el gobernador en ese momento era el doctor Andrés González y con él pues buscó la manera, a propósito de los diálogos del Caguán, y fuimos hasta el Caguán a hablar con quienes daban las órdenes allá y hubo ahí como un entendimiento, digamos, de cómo era el tema de los gobiernos, pero digamos que el gobernador fue el que más fue como intermedió y por el momento nos dejaron así y la verdad no volvió a pasar, pero eso fue uno de los momentos más críticos porque con el presupuesto era imposible que se pudiera cumplir una condición de esas. Vale, Doc, muchísimas gracias. Con todo gusto. Hoy nos encontramos con Marixa Álvarez, hermana de Alina Álvarez, quien fue víctima de secuestro, y queremos preguntarle a Marixa cómo fue su proceso y cómo fue el proceso de su familia durante ese acontecimiento tan triste en medio de sus vidas. Ángela, muchas gracias, un saludo muy especial para todos. Bueno, ahora nos haces recordar esas épocas tristes, lo has dicho, unas épocas bastante difíciles. ¿Cómo lo afrontamos como familia? Pues muy difícil, muy duro, hay que decirlo. Fue una situación bastante compleja, una situación inesperada además, que tal vez muchas veces, y creo que muchos hemos pensado que le pasa a todo el mundo y menos a uno, ¿no? Que no lo toca a uno sino a los demás, y bueno, no es así. Una vez más comprobamos que exentos no estamos de absolutamente nada, pero tenemos que decir que damos inmensas gracias a Dios porque eso ha sido etapa superada. Fue un momento bastante complejo, un momento de mucha zozobra, de mucha soledad, de mucha incertidumbre, ¿no? Porque es saber, el secuestro es saber que uno está en la angustia, pero su ser querido no se sabe si está vivo, si existe, si está bien, ¿de acuerdo? Entonces es algo bastante complejo. Fue muy difícil, fueron unos meses angustiosos, unos meses donde los días se hacían muy largos, muy largos. Por supuesto mis papás bastante agobiados, por decirlo de alguna manera, y bueno, eso toca una cantidad de fibras y en ese momento pues también la parte económica, ¿no? Entonces el rescate depende de la parte económica y pues cuando son personas sanas, como pues consideramos fuimos nosotros, que vivíamos alrededor de mucho trabajo, siempre de finca, siempre del campo, y pues uno no entendía por qué la situación. Sin embargo, bueno, pasó el tiempo y ya vinieron las pruebas de supervivencia, vinieron algunas señales y pues tema de negociación y demás, que ya fue cuando se suscitó toda la liberación que decimos y que siempre vemos por ahí en noticias,
y esos hechos son bastante complicados. Lo superamos, lo vivimos también, pero bueno, gracias a Dios, hoy lo vemos como una experiencia y una prueba que vivimos, que sentimos todos, y para valorar muchas cosas, ¿no? Para entender muchas cosas de la vida y valorar muchas circunstancias de la vida. Darle gracias a Dios que nos guardó la vida, que nos guardó, que le guardó la vida a ella, y que pues ella está con nosotros y que también de alguna manera superó esa situación tan compleja y tan difícil. Muchas gracias, Marixa, por compartir eso con nosotros. Muchas gracias. Con todo gusto. Estamos en compañía de Alina Álvarez, quien nos va a relatar momentos importantes y muy difíciles que tuvo que atravesar en algún momento de su vida. Alina, cuéntenos cómo fue su proceso y por qué a usted la secuestraron. Angelita, muchas gracias. Bueno, sí, mi secuestro fue el 5 de diciembre del año de 1997, tenía 19 años, finalizaba mi grado 11 en ese momento, y nosotros somos oriundos del municipio de Silvania, y en ese momento vivíamos en la vereda Yayatá. Mis padres tenían una actividad agrícola y pecuaria en el municipio, donde pues era representativa, diría yo, en ese momento en el municipio. Y ese día me acuerdo que bueno, nosotros atendíamos un local, y el local era teníamos a la venta huevos, porque la actividad de mis papás era avícola, y bueno, en ese momento llegó una camioneta con 5 personajes, y bueno, ahí fue capturada. Fue el momento más cruel, diría yo. De hecho, yo nunca pensé que iba a ser yo capturada, o sea, que me iban a llevar. En ese momento yo pensé que se iban a robar, no sé, algo del local, la plata, bueno, en fin. Justo en ese instante estaba sola. Y en ese momento, no, perdón, bueno, yo estaba sola, no estaba con nadie, digamos, en compañía de los de la empresa, pero estaba un señor que era del pueblo, que era el que nos repartía el pan. Él fue el único que se dio cuenta pues de semejante episodio. Ya de ahí pues bueno, fue una locura. Yo resulté en una vereda de Silvania, y eso fue hacia las 12:30 sobre el mediodía, y ya después me llevaron para una vereda, y de esa vereda se esperó que llegara la noche para salir para Pandi, Venecia, Cabrera, y de Cabrera llegamos al páramo de Sumapaz. Por supuesto, al páramo de Sumapaz llegamos más o menos como 3 de la mañana más o menos. Yo realmente no sabía lo que estaba pasando, no tenía ni idea. Afortunadamente no estuve amarrada, no estuve vendada, no tuve pues ningún tipo de agresión, pero ya llegamos allá, y fue cuando me entregaron pues igual, donde era gente armada, camuflada, pero yo no sabía no sabía qué estaba pasando. El caso fue que ya llegué y me recibió un comandante. Le decían comandante, yo dije que era un comandante, pero entonces ya supe que era la guerrilla. Y entonces yo, en mi ignorancia, bueno, todavía no era consciente de nada, no asimilaba absolutamente nada. Después fue como cuando a los 8 días llegó otro secuestrado de Bogotá. Y yo dije, cuando él me empezó como a abrir un poquitico más la mente, y después a los otros 8 días, 15 días ya pasados, salía un secuestrado ya para liberación, que había sido alcalde de Sumapaz. Y él fue cuando sí nos describió absolutamente todo, nos dijo que era la guerrilla, que nosotros hasta ahora iniciamos. Bueno, ahí nos empezó a decir cómo era el cuento de ahí para abajo. Nosotros estuvimos en una zona que es límite con Tolima, Cundinamarca, Huila y Neiva. Y de esos 4 departamentos nosotros estuvimos más hacia el Neiva. Por supuesto, no había luz, no había vías férreas, solamente eran caminos de herradura. Los primeros 8 días andamos pues obviamente a caballo, estábamos, diríamos yo, en Playa Alta, podríamos decir, y ya después sí nos tocó a pie, porque pues ya no había más animales. Entonces, bueno, todo eso surgió y pasaron miles de cosas, de tristeza, de dolor, de ver jóvenes
en la guerra, en el conflicto, niños totalmente, vistos por mis ojos de 10, de 12 años, bueno, unos problemas sociales muy complejos, pero decirles que, bueno, para la gloria de Dios, no tuve absolutamente, nadie me tocó, no tuve absolutamente, digamos, que decir algo que me haya quedado algún trauma de algo, porque pues creería yo que también tuve una conducta, digamos, buena, podría ser, porque yo compaginé mucho con ellos. Al comienzo pues habían gallinas, entonces pues como nosotros vivimos en un tema de avicultura, entonces pues yo les ayudaba a pelar las gallinas, les ayudaba a hacer el almuerzo, entonces eso también como que diría yo que rompió el hielo y también generó como en ellos como confianza. Así sucedió. Después yo decía, no, yo creo que nunca me van a liberar. Yo decía, no, va a ser muy difícil. Después me encontré con otros dos secuestrados, una chica, una niña, porque ya la secuestraron de 12 años y cumplió 15 años ahí. Cuando yo la conocí había cumplido los 15 años y yo decía, no, era hija de un militar de alto rango, y yo decía, no, pues si a esta chica no la han liberado, ni al señor con el que a los 8 días yo me encontré, que era un empresario grandísimo en Bogotá, o sea, pues yo nada, o sea, yo no tengo opción de nada, o sea, no tengo opción porque yo sabía la situación de mis papás económica, de todo, sí, de mucho trabajo, tenían la empresa, tenían de alguna manera en ese momento, pues igual empleados, pero pues igual no era tan fácil el tema económico, yo lo tenía muy claro en mi casa. Entonces yo decía, no, esto va a ser imposible, no, si a ellos no lo liberan, no, yo sí no tengo ni esperanzas de nada. Pero bueno, Dios fue muy grande y permitió que la liberación de todos los que estábamos ahí, la primera fuera la mía. Me acuerdo tanto que el día que me anunciaron que me liberaban, a mí me llamaban la muchacha, entonces ellos deletreaban unos números y los números significaban una letra y ahí completaban el nombre de la muchacha, ¿sí? Y ese día fue a las 9 de la mañana, porque ellos se comunicaban en la mañana y en la tarde, y en la mañana pues fue cuando me dieron la noticia y ahí me mandaron con un miliciano y con un guerrillero, y de ahí pues cogimos, porque yo estaba a 2 días y medio de donde me liberaban, a pie, entonces duramos medio día caminando y después llegó otro miliciano con los caballos para todos, para que pues fuera mucho más fácil, o si no era imposible. Y bueno, esa noche nos quedamos en el páramo, en el puro páramo. Me acuerdo tanto como cosas que me acuerde, de anécdotas que me acuerde, es que dormí, primero mi colchón era de frailejón, entonces ellos portaron frailejones, y yo me acosté y al lado mío había un guerrillero y al lado mío un miliciano que me daban calor, porque el frío era impresionante. O sea, de hecho no dormí esa noche del frío, no por tenerlos a ellos al lado, pero ahí era donde Dios me protegió tanto, porque uno decía, pueden pasar muchas cosas, ¿no? O sea, pueden pasar miles de cosas, pero Dios en su infinita misericordia pues no permitió nada, y de ahí amaneció el día y ya seguimos caminando, cansadísimos, porque pues era cantidad de horas caminando, caminando parte y parte pues igual a caballo, y eran caminos de herradura, o sea, eran caminos de piedra que son mucho más complejos. Ya llegamos a un sitio de San Juan del Sumapaz, que le llaman, eso era una bahía, le llamaban, y ya de ahí pues me entregaron al comandante, junto con el comandante pues igual tenía otra persona quien lo acompañaba, y de ahí fue el momento de la liberación, que para mí el momento de la liberación fue el más cruel, fue el más terrible. ¿Por qué? Por ver a mi papá. Tal vez fue el momento más... Tal vez recordar esto 27 años después todavía me cuesta, pero solamente de ver a mi papá, yo le decía, papá, papito, hueles delicioso, porque yo olía humo. Esa es otra anécdota, yo olía humo. Yo duré oliendo humo como unos 5 meses después de que me terminé, de que ya estaba liberada.
pero fue el momento más duro. Venía mi hermano, venía mi papá y venía un amigo de mi hermano. Y en ese momento no nos queríamos separar del abrazo hasta que el comandante llegó y nos dijo, ya, váyanse. Yo me despedí del comandante, me despedí del guardaespaldas que iba con él, porque él, cuando yo llegué, él me recibió y tuvimos muy buena empatía. A él después lo mataron. Y bueno, fueron muchos sentimientos encontrados en ese momento, a pesar de que fue un contraste, ¿no? Porque pues era la alegría de ya estar liberada, pero el momento de ver a mi papito y de ver y de descubrir todo lo que la familia había pasado. O sea, ese fue otro impacto terrible en mi vida, porque yo nunca pensé que todo estaba tan al revés en la casa, porque era en medio de todo. Mis papás tenían una empresa que la habían construido a pulso, con mucho trabajo, y fue un momento de embargos de las cuentas corrientes que ellos tenían de la empresa, donde todo el mundo nos dio la espalda, realmente. Fue una cosa, o sea, loquísima, una cosa que realmente uno dice, aquí realmente sabemos quiénes son los amigos, y contados con una mano, como dice el cuento. Y realmente fue una parte donde también pues igual económicamente, o sea, la familia y todos se vino a la empresa pues igual al piso, se quebró. O sea, llegamos al momento que la empresa quebró. Afortunadamente mi mamá era de mucho empuje, de mucha berraquera, y ella sostuvo todo. Mi papito, en medio de todo, que era el que pues ponía la cara, él era el que él negoció con el grupo armado. Él iba hasta allá, él iba hasta San Juan de Sumapaz a negociar, y había momentos donde llegaban y ni siquiera le mandaban razón con alguien. No, que si ya llegó con la plata, pues bien, y si no, pues devuélvase, ¿a qué viene? Y mi papá decía, no, por lo menos venga, déjenme hablar, una opción de negociar, de hacer, de cualquier cosa. Y simplemente en otra ocasión mi papá nos contaba y decía, mire, una ocasión que ni siquiera nos dejaron hablar con nadie, que pues si no llegaba a darle cumplimiento económico que le habían dicho, pues que en el patio de la casa le llegaba a la cabeza. O sea, cosas así de crueles. Y pues son muchas cosas que pues no me da de pronto el tiempo para contar el detalle, pero pues bueno, fue una experiencia donde Dios también nos permitió y nos fortaleció mucho. Y bueno, contarles que también en medio de todo este dolor y toda esta tristeza conocimos el cristianismo, y a hoy pertenecemos a una iglesia cristiana maravillosa, que honro, porque por ella fue que nosotros nos fortaleció y pudimos salir adelante. Esa es parte de mi historia. Me hicieron llorar. Ay, señora. Alina, nosotros tenemos aquí un libro que es una secuestrada ejemplar de la señora Yuridia Segura. Quisiera que nos contara una partecita de este libro. Vale, mira, imagínate que este libro, esta escritora, Yadira Segura, es colombiana, pero ella residente en España. Fue profesora de literatura en la Universidad Javeriana, en la Universidad de los Andes, en varias universidades de Colombia. Es una docente muy prestigiosa, y ella se fue hace muchos años a vivir en España, porque pues su amor eterno lo encontró y hizo su hogar allá. Pero ella siguió escribiendo, y en algún momento, por cuestiones de la vida, nos encontramos y ella me dijo, mire, supe de tu historia, yo quiero saber si usted me permite poder escribir. Yo soy escritora y me gustaría poder escribir su historia. Y yo dije, claro, yo no tengo ningún problema. Ella pues igual con su delicadeza, no, si hay algo que de pronto le afecte, que le impacte, que no sé qué. De hecho, sí, claro, hoy hay lágrimas, por supuesto, hay lágrimas. Pero pues son muy superadas, diría yo. Total. Dios nos ha dado la fortaleza precisamente para pasar todo esto, y yo le decía, no, dale, yo no tengo ningún problema. Todo lo hicimos por medio de mensajes, de WhatsApp, en fin, y ella escribió este libro. Decirles que este libro lo postuló en un primer concurso allá en España, y quedó de segundas.
y después lo volví a postular en otro concurso que era de mayor altura y quedó en primer puesto. Hace 2 años quedó en primer puesto. A ella pues inclusive tuve entrevista, fue muy interesante. Los invito para que porfis lo compren, lo lean, porque pues igual acá creo yo que está todo el resumen vivido, todas las vivencias, todas las experiencias, no solamente mías, porque, o sea, al lado mío estaba papá, mamá, hermanas, hermano, estaba toda una familia que también sufrió, que también lloró, y que cada una de esas personas también tiene grandes experiencias vividas, y el libro también las cuenta. Decirles que también mi liberación fue dada en la administración de mi doctor William Maecha, y jamás se me olvida, yo le he dicho al doctor, jamás se me olvida que cuando yo llegué a la casa, cuando fui liberada, o sea, había cantidad de gente. Yo me acuerdo que me bajé del carro, yo me sentía como cual artista, mejor dicho, súper popular, y no me dejaban bajar, y yo me acuerdo que lo primero que yo recibí fue un ramo de rosas que llegó del nombre de la alcaldía, del alcalde municipal de ese momento, y era en cabeza de mi doctor William Maecha. Entonces son recuerdos también que prevalecen en mi memoria, en mi corazón, y también están escritos acá en este libro. Muchísimas gracias. Alina, por tu tiempo. No, con todo gusto, con todo cariño. Bueno, gracias. Corten. Hola, muy buenas noches. Las elecciones del año 2000 para elegir los alcaldes, consejos municipales, gobernador y asamblea de diputados fueron unas elecciones que se desarrollaron en un marco general de violencia en el país. Se terminaban un proceso de paz que el gobierno del presidente Pastrana había intentado con la famosa silla vacía, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, Ejército del Pueblo, guerrilla, se encontraba bastante arraigada en Cundinamarca. Por ello, no fue fácil el proceso electoral, no fue fácil ser candidato, no fue fácil que la gente participara en las elecciones. Desafortunadamente, el proceso estuvo marcado por la presencia de los grupos armados, en especial en Cundinamarca por ellos. Y Silvania no fue ajeno a esta situación. Todo el departamento del Sumapaz, cada uno de sus 10 municipios sufrieron la presencia constante de los frentes de la guerrilla. Y en estas elecciones, prácticamente para poder ser candidato, para poder ser y aspirar a una corporación o alcalde del municipio, casi que había que establecer unos diálogos a través de las comunidades con estos grupos armados presentes en la zona. Un gobierno que venía presentando a los alcaldes actuales bastante complicado, puesto que el proceso de paz que hiciera el presidente Pastrana se viene abajo, declaran objetivos militares a todos los que fueran parte del Estado, y por eso el proceso electoral fue complejo. Ante esa pregunta, yo creo que empezaron los retos. Los retos eran nomás con ser candidato. Conseguir candidatos al Consejo no era fácil. Mucha gente aspiraba, fue elegida y no se quiso posesionar. Esto llevó a que los que, siendo elegidos, quisimos quedarnos trabajando, tuviéramos que establecer como principal reto que la comunidad trabajara de la mano con la administración pública. Y fue lo que tratamos de hacer. Yo salgo elegido alcalde en el año 2000, ejerzo como alcalde de Silvania del 2001 al 2003. En esa época el periodo constitucional era de tan solo 3 años, y en esos 3 años logramos en Silvania desarrollar una administración ante todo muy participativa. Nos basamos principalmente en las juntas de acción comunal. Fueron nuestro principal baluarte. Los primer año y medio del gobierno estuvo enmarcado en el último año y medio del gobierno del presidente Andrés Pastrana, y los segundo año y medio en el primer año y medio de gobierno del presidente Álvaro Uribe por primera vez. Y él en esa época, el presidente Uribe, instaura en Cundinamarca lo que se llama el famoso Plan Colombia, el programa de seguridad democrática, y se incrementa una violencia en el departamento sin precedentes. Ingresan grupos armados adicionales a los existentes y se presenta una guerra sin cuartel entre las autodefensas, las AUC y las FARC. Lo que llevó a que, por ejemplo,
En los 10 municipios del Sumapaz, uno de los alcaldes fue asesinado en ese lapso de tiempo, el alcalde del municipio de Cabrera. Los concejales renunciaron, los alcaldes renunciamos, el gobernador Álvaro Cruz para el momento los dio luz, seguridad, pero ante todo lo que había era muchas ganas y valor. La principal forma de administrar fue única y exclusivamente usando a la comunidad para que la comunidad ayudara a liderar los procesos de cada vereda, de cada sector. Y así fue que lo hicimos en Silvania. Unos compañeros de la administración pública, secretarios de despacho, auxiliares de oficina, concejales en realidad, que se la jugaron por el municipio y que nos logramos entre todos ser parte de un equipo y dar resultados. Silvania vivió una época de muertos. En el solo municipio de Silvania se contabilizan por lo menos 5 funcionarios de la administración municipal asesinados. De igual manera se contabilizan más de 150 muertos en el municipio y de igual manera pasó en Fusagasugá, en Biotá, en Tibacú y en Pasca. La violencia fue cruel y fuerte. Nosotros andábamos escoltados, nosotros andábamos renunciados, pero poniéndole la cara a lo que habíamos decidido hacer, y era ser parte del proceso democrático y haber sido elegidos y responderle a una comunidad que necesitaba de todos modos seguir adelante, recuperar la confianza en el Estado. Y a eso fue a lo que le apostamos. Logramos objetivos claros, superar estas crisis. Se dio en los siguientes años, tal vez la violencia más cruenta fue el año 2001, 2002. Fueron indescriptibles momentos donde una volqueta del municipio la robaron y volaron el puesto de policía de la inspección de Subia, entre otros muchos actos de violencia, como lo comento. Y ante todo, pues la idea siempre fue basarnos en los principios democráticos, en la lealtad del pueblo y hacia el pueblo, y entre todos logramos en Silvania superar también, por ejemplo, procesos naturales violentísimos que se nos tocaron, porque también se inundó el pueblo, el río Subia en un invierno se desbordó, se inundó el casco urbano, y todo lo logramos trabajar y superar dándonos la mano, haciendo equipo con las veredas, con los comunales y buscando recursos para el campo. Nuestro proyecto prioritario en esos 3 años de gobierno fue la reactivación económica del campo. Por la misma violencia la gente no estaba queriendo cultivar el campo, la gente había perdido la esperanza de que el campo fuera productivo y nosotros con el gobernador, con el entonces diputado Rafael Tamayo, logramos que del departamento se asignaran unos recursos y logramos asociar a los campesinos silvanenses. Creamos más de 250 asociaciones campesinas y a cada asociación campesina le dimos un capital semilla para que cultivara, para que produjera en el campo y volvimos a reactivar el campesinado en Silvania. Silvania en esa época producía muchísima comida. Hoy en día Silvania la mitad produce comida y la otra mitad es turística. En esa época era solo campesinado produciendo comida y nos dedicamos a darle apoyo, a darle incentivos de comerciales, a darles abonos, a darles semillas, a darle capital semilla a estas 250 asociaciones y fue así como generamos una dinámica en que en todo el municipio, en cada una de sus veredas, se reactivara la economía, se volviera a creer en producir en el campo y con el paso del tiempo podríamos decir que la misma seguridad democrática pues dio unos avances, la violencia fue menguando después de unos cruentos y crueles asesinatos y una época de muchos muertos, vino una pausa, una calma y logramos que entre todos sobrevivir esta época pensando en proyectar a Silvania hacia el futuro. Gran reto, que la gente creyera, volviera a creer y lo logramos, creo yo. Hoy Silvania necesita y ha estado poco a poco dándose cuenta que tiene muchas riquezas y en esa época se estaba perdiendo la fe en el mismo municipio y logramos eso, recuperar que la gente creyera en invertir en Silvania y construir en Silvania. Gracias. Muy amables por las preguntas. Es así como concluimos y hemos llegado al final de nuestro documental Silvania, Territorio Resiliente.
El conflicto armado en Silvania ha marcado profundamente a las comunidades locales, quienes han vivido bajo la sombra de la violencia y la amenaza constante. Esto a cargo de los grupos armados. A lo largo de este documental, hemos explorado las diferentes perspectivas de las personas que habitan dentro de la región, desde testimonios de víctimas que han sufrido la pérdida de sus seres queridos, hasta los relatos de aquellos que han sido forzados a tomar decisiones difíciles en un contexto de guerra. Es evidente que la presencia de estos grupos ha transformado la vida cotidiana en Silvania, generando desplazamientos forzados, alterando las estructuras sociales y dejando una huella profunda en el tejido de la comunidad. Sin embargo, también hemos visto ejemplos de resistencia, de esperanza y la lucha por la paz, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es crucial entender que la resolución de estos conflictos no depende únicamente de las autoridades locales, sino de un compromiso conjunto de la sociedad, donde se debe trabajar la construcción de un futuro en el cual debe prevalecer la justicia, la equidad y el respeto por los derechos humanos. Es así como en el caso de Silvania y muchos otros sectores del país, nos invita a reflexionar sobre las causas profundas de la violencia y sobre la necesidad de promover la paz, la reconciliación y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Porque solo a través del entendimiento mutuo y del trabajo en conjunto podremos construir un entorno en el que las nuevas generaciones puedan crecer libres y sin violencia.